Bueno, muy buenas tardes, estimadas alumnas. El día de hoy, de fecha 15 de mayo, vamos a continuar con nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar sobre ángulos y grados. Continuando. Aplicación de los ángulos y grados al corte cabello. La falta de una buena información de un perfecto corte son causas de problemas. Por ello, la técnica moderna exige más exactitud en cuanto se refiere al corte cabello, haciendo uso para ello del estudio de la matemática, especialmente del área de ángulos y grados. Para ello les damos a continuación algunas definiciones. Ángulos es aquel que se forma por la unión de dos semirrectas, como vemos en la figura, ¿no? En un mismo punto. La inclinación de uno respecto de otra. El ángulo se mide en grados usando el transportador. Vamos a hablar de grado. Es la 360ª parte de una circunferencia. Nace o se origina de dividir un círculo en 360 partes iguales. Y está definidos por rayos que van del centro del círculo a la circunferencia del mismo, lo que viene a ser los lados de los ángulos, ángulos notables. Ahí vemos en la figura. Vamos a hablar sobre los ángulos notables. Entre los ángulos más conocidos tenemos 1. El ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados. 2. Ángulo recto es aquel que mide 90 grados. 3. Ángulo absoluto, ¿no? Es aquel que mide más de 90 grados. 4. El eje del círculo es aquel que divide al círculo en dos partes iguales, pasando el punto 0 o inicio por el punto 180 grados. 5. Tangente es la línea recta exterior que pasa por un punto y solo uno de las circunferencias. Ahí vemos las figuras, ¿no? Y vamos a hablar sobre diferentes ángulos en los cortes básicos, ¿no? Vamos a hablar sobre la capacidad. Conocer la formación básica de la aplicación, ¿no? La aplicación a los diferentes ángulos. Identificar el cabello según el ángulo. Visualizar los diferentes ángulos. Formación. Formas básicas de aplicación. Los ángulos. El modo de conocer y lograr un ángulo es tomando un punto central, o sea, una X, ¿no? En el cráneo. Trazamos dos rectas en forma de cruz, de tal forma que se intersecan en el punto X, dividiendo de esta manera el cráneo con 4 partes. Imaginariamente se traza un círculo cuyas líneas determinan los ángulos. Ahí vemos la figura, ¿no? Como ya he mencionado, ¿no? El punto central se podría decir, de una X en el cráneo, y trazamos dos rectas, ¿no? En forma de cruz, de tal forma que se intersecan en el punto X, ¿no? Ahí vamos y estamos sacando los grados y los ángulos, ¿no? Continuamos. Vamos a hablar cortes de graduados según ángulos. Con este modo, las tijeras cortan a través de la mecha en cada corte, cerrando completamente las hojas. El ángulo de la mecha depende de la graduación que se desee. Si el estilo del corte requiere capas, el ángulo de la mecha tendrá que estar en ángulo recto con el un ángulo menor de 90 grados siempre cortan verticalmente, reduciendo la graduación. En otras palabras,
Cuanto mayor sea el ángulo, mayor será la graduación. La elección del ángulo correcto depende siempre del peluquero, de acuerdo con el efecto buscado. Si la mecha se sujeta hacia abajo y se corta horizontalmente, no habrá graduación alguna. Ahí vemos, ¿no?, la posición de las mechas de 45 grados, que está para abajo, ¿no? Posición de 90 grados es recto y una posición de 45 grados hacia arriba. Y ahí vemos la línea imaginaria, ¿no?, que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Objetivos de lo que se logra en cada ángulo. Vamos a hablar sobre el objetivo que se logra en cada ángulo. Corte de cabello a 0 grados. Este ángulo es muy importante. En este ángulo de cabello está pegado al cuero cabelludo y con él se consigue cortes con efectos especiales, que pueden ser el carré y el paje, ¿no? Ahí vemos la figura, el carré, y la otra figura, el paje. 2. Corte de cabello a 45 grados. Al realizar un corte a 45 grados se consigue puntas internas más largas que las externas. Como vemos, ahí vamos a hacer un corte cisne, un corte viento, hongo, estilado, abatido, Lady Diana y el cisne hongo, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, un corte de la princesa Lady Diana, ya, y a 45 grados. Arriba ya hemos visto ya el corte a 0 grados, ¿no?, que prácticamente este corte va pegado al cuero cabelludo. Este corte de 0 grados es pegado hacia abajo, pegado al cuero cabelludo, y el de 45 un poco elevado. Continuamos. Cabello a 90 grados. Los 90 grados es un ángulo especial dentro de la técnica del corte por los efectos del volumen, ya que la longitud del cabello tiene la misma dimensión. Podemos lograr los siguientes cortes: el corte pan, ¿no?, corto, el pan largo, el gitano, el corte de varón, ¿no? Y entre el corte de varón tenemos el ejecutivo, el clásico, el italiano y el alemán. Ahí vemos el corte a 90 grados, ¿no? En el corte pan, el pan corto, ¿no?, el pan. Sigamos. Corte a 135. En el corte de cabello a 135, las capas interiores quedan mucho más largas de las exteriores, resultando un corte a la capa pequeña. Con esta técnica logramos corte balanceado, corte asimétrico, pan, melena muy larga. Ahí vemos, ¿no? Es un corte a 135 grados. Vamos a ver el corte de cabello a 180. Para los cortes de cabello a 180 se elevan todo el cabello hacia arriba, formando el cabello y el cuero cabelludo. Un ángulo de 180 grados. Se realiza cortes en degradado, corte gitano, corte ángel y el contrapelo, ¿no? Ahí vemos a nuestra modelo, ¿no?, un corte degradado. Tienen que tener en cuenta, chicas, que en el corte de 180 grados, más que nada se hacen cortes degradados. El cabello tiene que estar hacia arriba, ¿no? Bueno, chicas, esto es en cuanto al tema que el día de hoy vamos a trabajar sobre ángulos y grados, que prácticamente son 5.
¿no? De 90 grados, 45 grados, ¿no? 135 y 180 grados.